Muy buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Martínez. Vamos a dar comienzo a las actividades de este día. Vamos a iniciar hablando sobre los índices de Winthrop. Me presento, soy Jonathan Méndez Pérez, como decía el doctor, soy egresado de la carrera de químico farmacéutico biólogo, tengo una maestría en administración y actualmente estoy al frente de un servicio de laboratorio clínico en una unidad de primer nivel de atención. Bueno, como parte de su formación en este diplomado de hematología 360, les vamos a invitar cordialmente a que asistan a algunas actividades, como sería la que aquí les estoy presentando. La sesión extraordinaria de la Agrupación Mexicana del Estudio de la Hematología, que van a abordar el tema del manejo de los síndromes de falla medular en la era del COVID-19, donde tendremos a 3 ponentes, al doctor Carlos Roberto Hernández, al doctor Brian Merchan y al doctor Guillermo García. Estas pláticas son importantes para ustedes porque van a acrecentar su conocimiento en la materia de hematología, manteniéndose actualizados. Como pueden ver, son ponentes tanto de México como de España como de Estados Unidos. Esta actividad es en línea el próximo día 24 de junio a las 17 horas, tiempo del centro de México, ahí para los compañeros que son de Centroamérica y Sudamérica, nada más ajusten sus horarios para que lo puedan ver. El día de hoy, ¿qué vamos a estar viendo? Bueno, con un servidor vamos a estar viendo índices de Winthrop. Más adelante vamos a tener a ponentes de primera talla con temas afines a la fórmula roja. Vamos a comenzar. Vamos a ver qué es esta prueba de la biometría hemática. Es un estudio muy socorrido en primer nivel de atención. Es una prueba que nos va a aportar mucha información, pero también debemos de tomar en cuenta que esta prueba debe ser valorada tomando como referencia algunas características del paciente. ¿Por qué? Como veremos más adelante, estas características pueden fluctuar de una población a otra población. En mi caso, en mi experiencia de 10 años al frente de este servicio, me ha tocado poblaciones de origen rumano, de origen japonés, de origen alemán, y sí varían, y tenemos que, como personal de laboratorio, asesorar, apoyar al compañero médico para la interpretación. ¿Qué más? A través de esta prueba vamos a poder reconocer algunas alteraciones, como serían procesos inflamatorios, procesos infecciosos, cuadros anémicos, leucemias, algunas parasitosis, policitemias, enfermedades del sistema inmunológico, así como alteraciones en la hemostasia, entre otras más. Le repito, ¿qué es importante tomar en cuenta en la prueba de la biometría hemática? La edad. Es muy importante, dado que el comportamiento en un pediátrico, a un adulto mayor, a un adulto en edad avanzada, sí va a existir algunas diferencias. El género también. Los grupos étnicos. No es lo mismo valorar, en el caso, a, a personas de raza caucásica o a personas de raza latina o a personas de raza asiática. Van a variar un poquito los valores, hay que tomarlos en cuenta. La ubicación geográfica también es un punto que debemos considerar, así como si el
paciente presenta alguna práctica que sería fumar, ya sea tabaco o alguna otra sustancia que afecte esa captación de oxígeno en los pulmones. Situaciones fisiológicas o alguna enfermedad que tuviera de base. También debemos de tomar en cuenta la actividad laboral que está desempeñando. Si es un conductor, si es una persona que está sometida a respirar algunas sustancias tóxicas como serían los pintores de autos o a personas que tienen algunos oficios como podrían ser los que se dedican a desasol. Bueno, aquí en México las personas que se dedican a la limpieza de conductos pueden presentar algunas alteraciones al respecto. Les voy a estar pasando algunos artículos breves donde vamos a ver esto. En este caso, este es un estudio que se realizó en una población mexicana, donde vemos que la hemoglobina en este estudio que se realizó en el hombre oscila entre el 13.5 y 15.5 gramos por decilitro en el hombre y en la mujer de 12 a 14 gramos. La diferencia, bueno, puede ser dada, como les decía, una por el género, otra por la masa muscular, entre otros puntos. Pero vean este punto. Vamos a ver el siguiente artículo. Este es un artículo interesante donde se hace un estudio a grandes rasgos de la población andina. Como podemos ver aquí, en los hombres, en comparación de la población mexicana, tienen un incremento en la hemoglobina, manejan de 16.7 y las mujeres de 14.5. ¿Qué influye aquí? ¿Cuál es la diferencia entre la población mexicana y la población andina? Empezando, la población andina, hablamos que es un conjunto de países o de regiones de Sudamérica que van a tener por características que están asentados en latitudes muy elevadas. Aquí en la parte de abajo, como podemos observar, hay altitudes o poblaciones que van a estar hasta arriba de los 5.400 metros sobre el nivel del mar, teniendo una media de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Es muy interesante aquí tomar en cuenta estos valores. Este es un artículo argentino, que me pasó a poner la referencia, donde también procesos naturales, fisiológicos, como sería el embarazo, nos van a presentar una modificación en la hemoglobina. Como podemos observar, en el primer trimestre tendríamos un volumen de hemoglobina relativamente normal y para el tercer trimestre, en algunos casos, podemos encontrar ya volúmenes de hemoglobina bajos o que podemos considerar que son cuadros anémicos. Pero recordemos que es parte de la fisiología del embarazo. Este es otro artículo donde en esta tabla concentran valores de diversos países que hicieron en su momento estudios y podemos observar cómo es la variación en la hemoglobina. Podemos observar que en Brasil, en un estudio de 1980, ya de hace varios años, presentan una hemoglobina de 14.4 para varones, para mujeres de 12.7 aproximadamente. En Cuba, recordemos las características geográficas de este país, podemos observar que son valores de 13 para varones, 13.8 para mujeres. En Chile, que es un país con una geografía tanto muy elevada como tiene ciudades a nivel del mar, podemos observar unas variaciones de volumen de la hemoglobina de 15.2 en los hombres, en el caso de las mujeres de 13.8. En Centroamérica, si observan, tenemos dos apartados. Centroamérica de 0 a 75 metros sobre el nivel del mar y Centroamérica de 750 a 1500 metros sobre el nivel del mar. Observen que estos dos apartados
nos presentan variaciones relativamente significativas en los volúmenes de la hemoglobina. En el caso de Estados Unidos, que recordemos que es un país con un territorio geográfico diverso y muy amplio, por eso presentan unos valores de hemoglobina en el caso de varones de 16 y en el caso de las mujeres de 14. En el caso de Paraguay, podemos observar que tienen variaciones 14.7 para varones, 12.8 para mujeres. Y bueno, al final, como veíamos en el primer artículo que les presentaba, en México, en varones era de 15.5, en esta revisión lo ponen de 15.7 y en el caso de las mujeres es de 14.4. Aquí les voy a poner un artículo donde están valorando las concentraciones de hemoglobina de dos poblaciones en Bolivia. Veamos que aquí es la ciudad de Tarabuco, donde presentan una media de 14.9 y es una ciudad que se encuentra a 3.292 metros sobre el nivel del mar, en comparación de la ciudad de Villa Sudañez, donde la media es de 14. Y vean la diferencia de la altitud. Aquí son 2.638 metros sobre el nivel del mar. Hablamos que son casi 500 metros de diferencia y tenemos una diferencia, perdón, me voy a regresar todas diapositivas, una diferencia aproximadamente de 1 gramo. Aquí es de 14.9 la media y aquí es de 14.0. A lo que voy con esta breve revisión de artículos es que las altitudes es fundamental tomarlas. Hoy en día, bueno, la restricción que tenemos por el COVID nos impide trasladarnos, pero más adelante cuando tomemos ya control de esta pandemia y se den las condiciones, volveremos a tener esos traslados de poblaciones de una ciudad a otra y debemos considerar de dónde vienen. Tomar en cuenta lo que les había comentado, edades, género, ubicación geográfica del individuo, cuánto tiempo lleva en la ciudad que le vamos donde va a ser analizada su muestra, entre otros parámetros. Nada más brevemente vamos a considerar que la Organización Mundial de la Salud, a través de unos criterios que estableció, ellos proponen que las concentraciones de hemoglobina estén en función de la edad y el género. Aquí podemos ver rápidamente que en el caso de los niños menores de 5 años, ellos proponen que los niveles normales sean de 11 gramos por decilitro, niños de 5 hasta 12 de 11.5, niños mayores de 12 pero menores de 15, de 12, en el caso de las mujeres no embarazadas, mayores de 15 años, que esperan que sean de 12, mujeres embarazadas mayores de esta edad, podemos considerar hasta 11 gramos, y en el caso de hombres mayores de 15, de 13. Pero recordemos que también debemos tomar en cuenta la actividad física que estos individuos estén realizando. Rápidamente, en este mismo documento, la OMS establece algunos criterios para determinar el grado de anemia. Más adelante, mis compañeros les van a hablar más a fondo, pero podemos ver que existen 3 grados de anemia y está en función de la hemoglobina. Ahora sí, vamos a hablar un poquito más sobre la clasificación Winthrop. La clasificación Winthrop es una de varias clasificaciones que nos van a ayudar para determinar o poder agrupar a las anemias, a estas alteraciones hematológicas. Tenemos los criterios Bessman, los criterios Winthrop y a su vez los criterios que son fisiopatológicos. En el caso de los criterios Winthrop, vamos a tomar el volumen corpuscular medio como base, porque a partir de esto vamos a poder agruparlas si son microcíticas, normocíticas o macrocíticas. Tenemos que el volumen corpuscular medio se expresa en femtolitros, es el promedio del volumen de cada eritrocito y nos va a dar el nombre de
primera agrupación de estas alteraciones hematológicas, que serían macrocitosis, microcitosis o normocitosis, ¿no? Es decir, si son macrocíticas, microcíticas o normocíticas. Es un parámetro bastante estable en el tiempo. Tenemos la hemoglobina corpuscular media, que nos va a indicar que es la carga media de la hemoglobina en cada eritrocito aproximadamente. Y tenemos la concentración de hemoglobina corpuscular media, que es la representación de la concentración media de la hemoglobina de estos eritrocitos. Esta también nos va a ayudar para determinar si es normocrómica o hipocrómica. Aquí les pongo los valores de referencia. Estos valores pueden variar ligeramente de la literatura que ustedes revisen, pero no puede ser más allá de 1 o 2 unidades según lo que estemos viendo, ¿no? Ejemplo, el volumen corpuscular medio, hay literaturas que manejan hasta 82, 81 como rango inferior y rango superior 98, 99 hectolitros. Entonces, casi no varía mucho. ¿Qué parámetros nos vamos a enfocar? Ahora bien, tenemos que considerar el volumen globular, la hemoglobina, el volumen corpuscular medio, que nos va, como les decíamos, nos va a dar el primer apellido, si es microcítica, normocítica o macrocítica, y la hemoglobina corpuscular media, que es la que nos va a decir si es hipocrómica o normocrómica. Aquí tenemos, según los criterios de Winthrop, tomando como base el volumen corpuscular medio, si lo pueden observar. Si tenemos volúmenes de más de 100 femtolitros, vamos a estar hablando que es una muestra macrocítica. Es decir, el eritrocito se encuentra grande, un volumen grande. Si tenemos unas concentraciones entre 80 y 100 femtolitros, vamos a hablar que es una muestra normocítica, es decir, el volumen del eritrocito es relativamente, si podemos utilizar esa palabra en el área de la salud como normal, que en lo personal es muy relativa, pero es de un volumen acorde a lo que la literatura marca. Y si tenemos una muestra con menos de 80 femtolitros, estamos hablando que es una muestra que presenta microcitosis, ¿no? Ahora bien, la concentración media de la hemoglobina corpuscular es la que nos va a dar el segundo apellido, que sería, si es entre 32 y 36 gramos de decilitro, bueno, estamos hablando que es una muestra que es normocrómica, es decir, tiene una concentración de hemoglobina esperada. Pero si está por debajo de los 32 gramos por decilitro, entonces estamos hablando que es una muestra que los eritrocitos presentan una baja saturación de la hemoglobina, entonces son hipocrómicos. ¿Cómo los vamos a ver al frotis sanguíneo? Bueno, cuando estamos hablando que es una anemia microcítica hipocrómica, estos los vamos a ver pequeños en su mayoría, la población tenderá a predominar el grupo pequeño, y los vamos a ver relativamente transparentes o fantasmales. Si es una anemia normocítica normocrómica, estos serán observados de un tamaño, le repito, normal, con una coloración relativamente homogénea, tanto en toda la población que estamos revisando como en los eritrocitos. Si hablamos de que es una anemia macrocítica, hablamos que los eritros se ven aumentados en tamaño en relación con las células blancas. Aquí, bueno, el parámetro, algunos sí podemos verlos con una coloración normal o ligeramente baja. También, bueno, podemos encontrar en ocasiones, si me ha tocado en mi experiencia, encontrar relaciones de volúmenes corpusculares que corresponden a macrocitosis con una concentración de hemoglobina que corresponde a hipocromias. Estas pueden ser procesos de traslado o de que está migrando la alteración hematológica.
Recordemos que los estudios que nosotros hacemos en el laboratorio, al momento de hacer la punción al paciente y extraer esa muestra y mantenerla estable como lo indican nuestros estándares de la CLSI, es una foto, al final del día es una fotografía de ese momento preciso. A lo mejor 12 horas, 24 horas después, ya cuando el paciente ha realizado alguna actividad, ha degustado algún alimento, se ha sometido a algún tratamiento o ha tenido alguna intervención médica, esa muestra, si volvemos a tomarla, va a estar alterada y vamos a encontrar otras cosas. Por eso recordemos que esto es como una fotografía del momento. Aquí se los pongo de otra forma, ¿cómo se llamarían? Microcítica hipocrómica, con un volumen corpuscular que sea menor de 80, una normocítica normocrómica con un volumen corpuscular que sea de 80 a 100 y una macrocítica, un volumen corpuscular más de 100 femtolitros. Como podemos ver en las microfotografías, sí se observan diferencias en las diversas poblaciones. Ahora bien, rápidamente, porque esto lo van a abordar más mis compañeros, para poder considerar o asociar el volumen corpuscular medio a alguna alteración, podemos agruparlas así. Si vemos que es una macrocitosis, podemos estar hablando que el paciente puede presentar una deficiencia de folatos, deficiencia de vitamina B12, un síndrome mielodisplásico, un abuso de alcohol o una alteración a nivel hepático, así como también puede estar sometido a tratamientos por quimioterapia o algún tratamiento antiviral o retroviral. Cuando hablamos que tenemos un volumen corpuscular medio correspondiente a una normocítica, que sería de 80 a 100 femtolitros, estamos hablando que el individuo puede presentar una hemorragia aguda o alguna hemorragia fisiológica, recordemos en el caso de las damas, una deficiencia de hierro en un estadio avanzado o una enfermedad crónica degenerativa, así como hipotiroidismos o hipopituitarismos y algún síndrome mielosupresivo. Si nuestro volumen corpuscular medio es menor de 80 femtolitros, podemos asociarlo a una deficiencia de hierro o pseudodeficiencia de hierro. Ahí recordemos que tenemos que apoyarnos de una cinética de hierro. Es muy importante porque todavía más adelante lo vamos a ver, las anemias por deficiencia de hierro se tienen que estudiar detenidamente, dado que a lo mejor el problema radica no en no que exista deficiencia de hierro tal cual, sino que hay una mala absorción del hierro. Ahí ya los compañeros médicos tienen que hacer la diferencia en ese manejo. No es lo mismo manejar a un paciente con deficiencia de hierro a un paciente que tiene una deficiencia en la captación de hierro. Tenemos cuadros de talasemias, anemias sideroblásticas y enfermedades crónico-degenerativas tardías. Como ustedes pueden ver, podemos tener a partir del volumen corpuscular medio una migración de los cuadros anémicos de enfermedades crónicas degenerativas cuando empiezan en un estadio temprano, pueden ser normocrómicas, y cuando ya es un estadio muy avanzado, ya serían microcíticas. Por eso es muy importante la clínica. Todos los estudios de laboratorio tienen que venir apoyados por un buen estudio clínico, una buena historia clínica, una buena valoración física, una buena semiología. Como veíamos, esta es otra tabla donde podemos presentar las anemias microcíticas. Lo que les comentaba puede ser una anemia por deficiencia de hierro o pseudodeficiencia de hierro, talasemias, anemias sideroblásticas, enfermedades crónicas ya en un estadio avanzado, si es una macrocítica, anemias megaloblásticas, deficiencias de ácido fólico, vitamina B12, problemas de insuficiencia hepática, síndrome mielodisplásicos, reticulocitos, algunos fármacos que nos van a alterar, como serían las quimioterapias, o algunas enfermedades endocrinas, entre otras. Cuando hablamos de una alteración que nos va a dar volúmenes corpusculares de normocíticas, podemos ser enfermedades crónicas,
unas hemorragias agudas, unas anemias ferropénicas en estadio temprano, unos síndromes mielodisplásicos o problemas a nivel renal. Vamos a ver algunos casos que a lo largo de mi práctica son habituales encontrarlos. Vamos a darles un panorama. Yo trabajo en una unidad de primer nivel de atención en la Ciudad de México, que es la ciudad principal de este país, en una unidad que fue inaugurada el 19 de noviembre de 1962. Tenemos una población amparada de 100,000 derechohabientes. Esto quiere decir que a 100,000 personas les toca ser atendida por esta unidad. Pero de esas 100,000 solamente vienen 45. Esta población está determinada o circunscripta a una determinada región de la Ciudad de México. Somos 122 trabajadores en esta unidad y aquí les presento cómo se veía la unidad en el 62 y cómo se ve actualmente. Vamos a ver algunos casos. Son 3 casos relativamente rápidos. Tenemos el caso de una femenino, 65 años, ya está jubilada. El médico nos remite esta solicitud con un diagnóstico de una colecistitis crónica litiásica, donde le pide o solicita ciertos estudios, una biometría hemática, una química sanguínea completa, prueba de funcionamiento hepático y un examen general de orina. En este caso, por cuestiones didácticas, solamente nos vamos a enfocar en la biometría hemática. Como podemos ver, recordemos, es femenino, 65 años, ya está jubilada. Observamos en la fórmula roja, que es lo que estamos abordando en este módulo, que la paciente tiene una masa eritrocitaria de 2.7. Es baja la masa eritrocitaria. Tiene una hemoglobina de 11 gramos. Habíamos visto que según los criterios de la OMS, son de 12 más o menos. Entonces aquí estamos hablando que tiene 1 gramo por debajo. Considerando que la Ciudad de México estamos a 2,200 metros sobre el nivel del mar. Es un femenino en una edad ya, si no de adulto mayor, sí es de un adulto ya consolidado. Y tenemos un volumen corpuscular medio de 116.9 femtolitros. Es decir, el eritrocito está bastante aumentado. Tenemos una concentración de hemoglobina corpuscular media de 34.9. Está en rango, ¿no? Entonces, aquí podemos estar hablando que tenemos a una paciente con una anemia macrocítica. Este es más o menos su frotis, como se veía. Podemos observar que los eritrocitos son casi del tamaño de la célula blanca, del glóbulo blanco que tenemos también en esta microfotografía. Es decir, son eritrocitos bastante grandes con relación a un volumen normal. ¿Qué podemos estar hablando? Independientemente del diagnóstico que el médico nos está poniendo, que es una colecistitis, podemos estar al frente que la paciente tiene una anemia megaloblástica, una alteración hepática, una alteración por algún fármaco, una enfermedad endocrina. Podemos suponer que tiene algún problema de absorción, no tiene todas las piezas dentales y por ende no puede hacer un buen proceso de molienda al momento de la masticación, etcétera, ¿no? Vemos entonces que esta paciente, bueno, tendría que ser abordada desde esta óptica. Aquí les presento otro caso, es un femenino, 47 años, y nos la reportan porque presenta cuadros de cefalea aguda. Por la clave nosotros sabemos, en el caso del instituto, que es femenino, que es esposa del trabajador. Les repito, tiene 47 años. El médico nos la refiere. Y al momento de hacer la biometría, vemos que la fórmula roja nos presenta una masa eritrocitaria de 3.9, ligeramente por debajo de los valores esperados. Tiene una hemoglobina de 7 gramos por decilitro, bastante significativa, si tomamos en cuenta los criterios de la OMS
la altitud de la ciudad, la edad de la paciente, sí está por debajo, entonces sí estamos al frente de un cuadro anémico. Y tiene un volumen corpuscular de 65.3 femtolitros. Está muy por debajo de esos 80, que es el valor inferior. Tenemos una concentración de hemoglobina corpuscular media de 27.3, que también está por debajo de lo establecido, que son 32, 33 gramos por decilitro. ¿Qué podemos suponer? Bueno, ¿qué podemos ver o al frotis? Esto, células eritrocitarias pequeñas en relación a los glóbulos rojos, y algo muy interesante, están o se observan vacíos, se observan como fantasmitas, nada más puras donitas ahí. Estos son un frotis estándar o característico de una anemia microcítica hipocrómica. ¿Cuáles pueden ser las razones? Bueno, una anemia por deficiencia de hierro, pseudodeficiencia de hierro, una talasemia, pero por la edad ya no creo que tanto sea una talasemia, una anemia sideroblástica o una enfermedad crónica degenerativa, una diabetes, una hipertensión en un estadio avanzado. Por la edad, tal vez. Aquí ya el médico tendría que ahondar, ¿no? Les repito, es muy importante una buena historia clínica, una buena exploración física y una buena semiología. ¿Qué estudios podemos complementar aquí? Cinética de hierro, para descartar que sea una anemia por deficiencia de hierro o un problema de absorción del hierro. El siguiente caso que tenemos aquí es una femenino, tiene 67 años, es una esposa de trabajador, a diferencia del primer caso que era una persona, una femenina igual de 67, pero jubilada. ¿Qué es esto? ¿Por qué necesitamos aclarar estos puntos? Porque varían mucho los estilos de vida de una persona que es trabajadora a una persona que fue trabajadora, ya está jubilada, a una persona que suponemos está dedicada gran parte de su tiempo a actividades domésticas. A su vez, ay, perdón. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una masa eritrocitaria de 3.2, que está por debajo de lo esperado. Tenemos una hemoglobina de 10.2, también recordemos los criterios de la OMS, las características que es femenina, la altura de la Ciudad de México. En este caso, a esta paciente nos la refieren, perdón, permítanme un momento. Ya. Ya, perdón, una disculpa. Tenemos, a esta paciente nos la refieren porque es en estudio. El médico desea saber qué es lo que tiene, porque la paciente no presenta un cuadro definido. Entonces vemos que tiene una hemoglobina de 10, una masa eritrocitaria por debajo de lo esperado de 3.4 y tiene un volumen corpuscular medio de 88.7, es decir, es normal. Entonces sería una anemia normocítica, ¿no? Tiene una concentración de hemoglobina corpuscular media de 33.6, sería una normocítica normocrómica. ¿Qué puede ser entonces? Bueno, lo veríamos más o menos así, eritrocitos bonitos, bien definidos, con una coloración homogénea en términos generales. ¿Qué puede ser? Podemos estar al frente de una enfermedad crónica inicial, un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, puede ser que tenga alguna hemorragia de algún tipo, una anemia ferropénica avanzada, en un estadio avanzado, un síndrome mielodisplásico, una alteración renal. Recordemos que a nivel renal se produce la eritropoyetina alrededor del 15%, y al presentar una falla renal o una enfermedad renal, se ve comprometida este 15% y tienden los pacientes a generar cuadros anémicos. Y aquí el médico pues tendría que profundizar más. Recordemos fundamentalmente historia clínica,
fundamentalmente exploración física, una buena semiología. Estudios complementarios, una endoscopía, sangre oculta en heces, otros estudios más que el médico puede apoyarse. Finalmente, les deseo compartir un caso que nos sucedió ya hace un tiempo, en febrero del 2017. Es una paciente femenina jubilada de 62 años. Ella fue un chequeo de rutina al laboratorio y al momento de nosotros procesar la muestra de la biometría hemática, en su momento nos dio una masa eritrocitaria de 1.8, pero nos reportaba una hemoglobina de 13.3. Esto, en nuestra experiencia, veíamos que no era congruente. Entonces estuvimos viendo qué pasaba, qué pudo haber sido. La experiencia de mi equipo de trabajo en el área, pues, es de más de 20, 25 años. Entonces, en ese momento, mi compañera Natividad Hernández me sugiere no solamente que volvamos a citar a la paciente, sino que le demos un tratamiento a la muestra, que la calentemos a 37 grados por un lapso de 10 a 15 minutos y enseguida procesemos. Al momento de hacer esa prueba, la calentamos 37 grados por 15 minutos, repetimos el estudio y vemos que ha corregido la masa eritrocitaria a rangos normales y la hemoglobina tuvo un ligero descenso. ¿Qué puede ser aquí una alteración a nivel de las globulinas? Pero ¿qué es el detalle que les quiero comentar aquí, o el punto muy importante? En febrero del 2017, en la Ciudad de México, por la mañana se registraron temperaturas de 3, 5 grados. Recordemos que el paciente llega temprano al servicio de laboratorio, aun cuando venga muy abrigado, al final del día va a sufrir ese cambio climático y al momento que nosotros le tomamos la muestra puede presentar estas alteraciones. Es decir, también el clima, las cuestiones ambientales nos pueden alterar al paciente y por ende puede alterar la muestra. Debemos de tomar eso también en cuenta. Por mi parte sería todo. Les agradezco. No sé si tengan